Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a estar pasando a la palabra que se encuentra en Mateo, capítulo 21, versículo 28. Lleva como título Parábola de los dos hijos, en el nombre del Señor Jesucristo. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. Amén. Glorificamos a Dios, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. El Señor Jesucristo hablaba por medio de una parábola de un padre y las actitudes de sus dos hijos. Vemos que versículos anteriores, Él tiene una conversación con los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, personas que conocían la ley de Dios, hermano. Estos líderes religiosos tenían una apariencia de obediencia y honradez hacia Dios, pero en verdad lo estaban desobedeciendo continuamente. Le daban más peso a las tradiciones que a la misma palabra de Dios, y nunca aceptaron a Cristo como el Mesías o como su Salvador, hermano. En este encuentro los principales sacerdotes vienen a confrontar a Cristo, cuestionando su autoridad. Y podemos ver que cuando pasa esto, en el capítulo 21, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Esto lo hacían para que Cristo cayera con lo que él iba a decir. Y buscaban esto para poder condenarlo. Pero dice, respondiendo Jesús le dijo: Yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Entonces él le pregunta: ¿el bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Podemos ver de que esta pregunta que le hacían era para poder hacerlo fallar, pero más Cristo le responde con esto, ¿no? Diciéndole: el bautismo de Juan, ¿de dónde era? Más estas personas dicen que dijeron: bueno, vamos a decirle que no sabemos. ¿Pero por qué, hermano? Por miedo a lo que le iba a acontecer, sabiendo que eran personas que estudiaban la palabra. Y ahí es donde trae
esta parábola Cristo, amén, el Señor Jesucristo, para que los que estén ahí también se puedan dar cuenta y para hablarle a estas personas, amén. Como podíamos ver, eran dos hermanos. Cristo comienza a contar la parábola de los hijos, diciéndole que un hombre tenía dos hijos, a los cuales se acercó a uno y luego al otro. Podemos ver que uno, cuando fue y le dijo el padre, ven a trabajar a mi viña, le dijo, no quiero, pero arrepentido dice que fue. Pero el otro le contestó, sí, Señor, voy, y no fue. Y esto fue lo que me pregunté a mí mismo. Esta parábola la exhorta a Cristo para aquellas personas que tenían el conocimiento, que sabían de la palabra y decían, la enseñaban, pero pasaba algo. No la ponían por obra. Decían que se hicieran los mandamientos, mas ellos no lo hacían. Esta parábola los refleja a ese hijo, el cual no fue, el cual dijo primeramente, sí, voy, pero no fue. Y nosotros muchas veces estamos de esa manera. Hasta en nuestras propias oraciones, hermano, diciéndole a Cristo, sí, voy a cambiar o voy a hacer esto, pero muchas veces no lo hacemos. El primer hijo dijo que no, pero fue. Eso significa que la palabra del Padre lo hizo reflexionar, hermano, y obedeció. Y el arrepentimiento llevó a que se trabajara de corazón. Este hijo fue capaz de recapacitar, de arrepentirse, de cambiar. Y ciertamente nosotros somos hijos. Hay algunos que ya están más grandes, pero fueron hijos terrenalmente. Y cuando venían los padres y los decían algo, un ejemplo, anda a ordenar la pieza, muchas veces la persona decía no, pero justo hoy. Pero más todas esas cosas lo hacen crecer a uno como persona y tomar responsabilidades. Cristo obra en nosotros, en nuestro corazón. Nosotros cuando los acercamos a la presencia de Dios, venimos con muchas cosas, hermano, del mundo se puede decir, y cosas que costaron desarraigarlas, costaron que las dejemos de hacer. Costumbre, actitudes, cuántas cosas que traíamos, hermano. Y quizás muchas cosas decíamos nosotros, pero no creo que sea tan así. Quizá esto sí, pero esto no, porque yo ya me crié así. Muchas veces se dice, Dios mira el corazón, pero en sí, si el corazón está limpio, lo de afuera también está limpio. Y de esa manera quizás lo sentíamos nosotros en decir, no, pero esto me cuesta, o ¿por qué es necesario que deba de cambiar esto? Más cuando la palabra hizo cabida en nosotros, obró para poder cambiar conforme la palabra de Dios, como lo hizo con este primer hijo.
Pero también podemos ver el segundo hijo. Y el segundo hijo también representa a aquellos que son conocedores de la palabra. Y a este hijo fue el cual el padre se acerca y le dice: hijo, ve a trabajar a mi viña. Y este hijo respondió: sí. Y seguramente debe haber respondido hasta gozoso: sí, papá. Pero luego dice que no fue. Y ahí es donde nosotros debe estar esa evaluación. ¿Cómo estamos actuando delante de la presencia de Dios? La palabra de Dios nos habla en Mateo 7:20: por su fruto los conoceré, lo dice. Por su fruto los conoceré. Esta persona, al no ir, no estaba dando fruto, o estaba dando un fruto malo. La palabra de Dios nos habla del árbol bueno, el cual da frutos buenos, dice. Pero del árbol malo, ¿qué saldrá? Frutos malos, dice. La verdadera naturaleza de las personas se revela en lo que hacen. Se pueden decir muchas cosas, pero si no se hacen, de nada sirve. Y ciertamente lo podemos ver en nosotros mismos, cuando alguien nos ha dicho algo y no lo ha cumplido. ¿Los ha gustado? Ciertamente no. ¿Cuánto más nosotros hacia nuestro Padre Celestial? En Mateo 23:3 los habla algo y los dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Por eso nosotros nos tiene que estar el decir. Nosotros quizás los podemos parar y predicar la palabra, o entre nosotros en la iglesia, pero va más allá, hermano. Va en nuestro hogar, va hacia nuestra familia, va hacia nuestros hermanos también, va en el trabajo, hacia los vecinos, y así podemos seguir, hermano. No es solamente venir el miércoles y venir un sábado a la iglesia, sino es que podamos dar esos frutos dignos de arrepentimiento, que los podamos comportar como nuestro Señor Jesucristo, amén, ser imitadores de Él. Pero si nosotros decimos y no lo hacemos, de nada sirve, hermano. En Santiago 4:17 dice: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esto se refiere al pecado de no hacer lo que se debe hacer, lo cual es tan grave como cometer activamente un acto incorrecto. Santiago argumenta que no actuar de acuerdo con el conocimiento del bien, de la misma manera, es pecado. Si se sabe hacer el bien y no se hace, es pecado delante de los ojos de Dios. ¿Esto a qué es? Muchas veces decimos: bueno, pero no me comprometo o no digo un amén. Pero ciertamente si sabemos su palabra y no la ponemos por obra, de nada sirve, hermano. Y depende de nuestra actitud y cómo estemos delante de la presencia de Dios, es que vamos a rendir cuenta, hermano.
Y en Mateo 7:21 dice su palabra: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir? Que no porque oremos o no porque vengamos a la iglesia es que uno hace la voluntad de Dios, sino va más allá, hermano. Es leerla, es estar en comunión con Dios y es poner por obra todo lo que aprendemos. Ciertamente hay personas que se saben toda la Biblia y lo podemos ver hasta con la tentación de nuestro Señor Jesucristo. El enemigo conoce las Escrituras, pero él, al rebelarse y al no hacer lo correcto, fue desechado. Y con la misma palabra dice que lo tentó a Cristo, mas él con la palabra lo venció también. Amén. Por eso nosotros lo que aprendemos debemos de pedirle la ayuda al Espíritu Santo para poder ponerlo por obra, hermano. Qué feo sería que luego de terminar la carrera nos diga: apartado de mí, hacedores de maldad. Por eso requiere un esfuerzo en nosotros. Esto no depende del pastor, no depende del esposo, de la esposa. Esto depende de uno mismo, hermano. En que nosotros los miremos hacia nosotros mismos y veamos si estamos en esa comunión con Cristo, si estamos haciendo su voluntad. No solo diciendo, sino haciendo su voluntad. Y si estamos de esa manera, qué lindo va a ser cuando estemos delante de Él y los diga: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de la salvación. Amén. Que el Señor Jesucristo los bendiga, hermano. Una palabra la cual los llama para que nosotros podamos reflexionar y podamos hacer lo correcto delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Hasta acá va a ser la palabra.